organizaciones sindicales hermanas, como fue el caso de Gerardo Martínez de la UOCRA, por ejemplo, y de organizaciones sindicales de otros países del mundo en el marco del Internacional de Servicios Públicos, lo que nos permite a nosotros, a los militantes, poder mantener un diálogo y además poder tener una mirada más global de la problemática laboral en el contexto de pandemia. Y sobre eso vamos a charlar con Federico Dávila, subsecretario de Relaciones Internacionales del Consejo Directivo Nacional de UPCN. Fede, Julián de Sousa y Lucas Dena te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Julián y Lucas, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto charlar con ustedes nuevamente. Sí, hacía rato que no charlábamos y bueno, eso fue un poco el plafón de esta conversación. Luego ya de unos meses queríamos conocer un poco, sobre todo a raíz de la relación que vos tenés con muchos dirigentes sindicales del exterior, cómo se está viendo la problemática laboral en el marco de la pandemia, qué ha cambiado. Sí, bueno, yo diría que la pandemia ha resalta aún más todas aquellas injusticias, todo el grado de pobreza, la dependencia que existe de unos países sobre otros, la exclusión social, los conflictos laborales, obviamente que está generando el teletrabajo, y yo diría que más allá del teletrabajo, las condiciones precarias que genera y demás, hay un tema de fondo que hablábamos recientemente en una de estas charlas globales, y tiene que ver con algo que incluye al teletrabajo, que es la sociedad digital, la economía digital y los derechos en torno a esta nueva sociedad y economía digital que se está gestando, ¿verdad? Y cuyo centro, el insumo de esta economía digital son los datos. Y lo curioso es que son los datos que vamos generando nosotros mismos. Exacto. Al participar en las redes, en las diferentes redes y demás, y que unas pocas empresas, yo diría 5 particularmente, que están a la cabeza de esto, están concentrando todo ese gran cúmulo de informaciones que lo utilizan luego económicamente a su favor y concentrando aún más poder. No me refiero concretamente a Google, Facebook, Apple, Amazon, por el lado de Occidente, digamos, y Alibaba de China, ¿no es cierto? Esto es un oligopolio que está manejando y comercializando con los datos que curiosamente nosotros se los proveemos en forma gratuita. Claro. Al participar en todo eso. Es lo que se conoce como economía de datos. De hecho, hay un argentino, un economista, que hizo un estudio donde daba cuenta de cuánto salen nuestros datos y lo que las empresas en realidad nos tendrían que pagar a nosotros. Exactamente. Bueno, el tema de la propiedad de los datos es un tema que está en debate, ¿no es cierto? Y el tema, en lo que se refiere al Estado también, el Estado utiliza plataformas digitales y demás que corresponden a estos oligopolios, a estas empresas, ¿no es cierto? Y nosotros mismos le estamos dando, incluso desde el Estado, elementos y datos que usan en su propio beneficio. Entonces el tema de la propiedad digital y el tema de la soberanía digital por parte de los estados es un tema muy fuerte y que hay que discutir, ¿no es cierto? Porque incluso esos datos que nosotros proporcionamos, luego en algunos casos se vuelven en contra nuestra. Por ejemplo, ya no necesitan pedir más currículums. O sea, un currículum aparece en estas bases digitales, ya saben, si una empresa pide, qué características tiene cada uno, cuáles son los datos familiares. Por ejemplo, si quiere entrar un hijo nuestro a trabajar, saben que sus padres o su familia son dirigentes sindicales o peronistas o radicales, obtienen todo el dato que ellos necesitan y que lo van a evaluar a la hora de tomar un nuevo trabajador, ¿no es cierto? O sea, datos que son de alguna manera privados, pero que nosotros los estamos haciendo
públicos a través de nuestras redes. Uh-huh. Hoy saben absolutamente todo Sí. de nuestra vida, no necesitan saber, diría, más nada, saben absolutamente todo. El tema es cómo recuperamos la soberanía de esos datos, la propiedad, y cómo los utilizamos en la forma que les sirva a los pueblos, ¿no? Por Uh-huh. ejemplo, un Estado hay datos que deberían ser públicos. Empresas digitales tendrían que compartir datos con el Estado, por ejemplo, para cuestiones, no sé, por ejemplo, de tránsito, de, no sé, distintas informaciones de dónde hay determinados servicios, quién no tiene servicios. O sea, para mejorar, podrían ser muy útiles poseerlos para mejorar la calidad de los servicios que el Estado presta al ciudadano, Uh-huh. ¿verdad? Totalmente, que hoy a través de los sistemas de GPS y posicionamiento global se puede realizar de manera muy sencilla, y muchas de esas cosas se empezaron a usar desde el Estado para hacer el seguimiento de aquellas argentinas o argentinos que se han contagiado COVID. ¿Cómo? Perdón. Que muchos de esos datos se han utilizado ya, sobre todo los que brinda el GPS, para hacer seguimientos de claro, casos sí. de COVID. ¿Hay propuestas, Fede, aunque sea incipientes, de cómo las organizaciones sindicales pueden ir solucionando esta problemática que tiene que ver, como marcabas vos, con los datos que nosotros brindamos? Bueno, las organizaciones sindicales justamente están debatiendo estos temas. Hay algunos escritos muy importantes, estudios que están haciendo en la India, por ejemplo, pero se está pensando, digamos, no hay, una de las cuestiones es lograr que los estados desarrollen normas específicas respecto a la cuestión de los datos, a cómo operan estas empresas, a cómo lograr una soberanía digital, pero es un tema sumamente complejo y que está muy controlado por este oligopolio y por algunos países que lo están apoyando. O sea, no es una situación fácil, diría yo, ¿no es cierto? Hay algunas resistencias en algunos lados, hay una suerte se están generando en algunos países una suerte de cibermilitantes que lo que hacen es bloquear a veces algunas redes y demás, pero como una cuestión de resistencia, digamos. Claro. Pero yo diría que igual la solución debe ser política, ¿no es cierto?, en primer lugar, pero es como que no hay hay mucho pensamiento, pero no hay realmente acciones fuertes aún en este tema, ¿no? Bien, perfecto. Fede, estamos medios cortos de tiempo, pero nos gustaría volver a charlar con vos sobre este tema y poder profundizarlo, porque es una discusión que se viene y que además va a estar muy presente. Muchas de las empresas que vos citaste recién, Amazon, Google, Apple, Facebook, están declarando ahora en un comité en los Estados Unidos. Sí, Claro. pero están diciendo que ellos están beneficiando a toda la sociedad, sí, a los consumidores, ¿no es cierto? Lo que no están diciendo es que a través de todos estos sistemas, esta plataforma, el sistema financiero internacional, las grandes corporaciones hace años están controlando y no pagan impuestos, ¿cierto?, a nivel internacional. Tienen los dineros o facilitan que el dinero termine en paraísos fiscales y no pagar impuestos, favorecen el desarrollo de criptomonedas que también no está controlado, no está regulado. O sea, hay situaciones realmente muy complejas y funcionales. Y además en el tema de la producción hay algo increíble. Estas empresas, como van a hacer, por ejemplo, en muchos electrodomésticos, en muchas máquinas, en muchos sector industrial, por ejemplo, el automotriz. En el sector automotriz, ya prácticamente los modelos de última generación, el valor agregado más alto
no es del motor, del embrague, de la caja de cambios. El valor más alto es del sistema inteligente que tienen instalados los autos. Entonces, ya Apple, por ejemplo, está mandando construir autos en Taiwán, ¿no es cierto? Y para ello, digamos, ensamblan el resto del auto. Las grandes automotrices no van a manejar más el negocio automotriz, lo van a manejar estas grandes plataformas, estos centros de inteligencia artificial, ¿verdad? Así es, Fede, te vamos a volver a contactar para profundizar sobre este tema, que, repito, es un tema muy muy importante y es de lo que se viene. Recomiendo un artículo en el diario El País que se llama "Los datos son el petróleo del siglo XXI". Sí. Es un artículo muy interesante. Sí, sí, sí. Un gran abrazo, Fede. Otro para ustedes. Abrazo grande. Un Chau, abrazo chau. a todo el equipo. Chau, chau. Federico Dávila, subsecretario de Relaciones Internacionales del Consejo Directivo Nacional.